¿Cómo puedo asegurarte que una lesión de hombro no va a volver a aparecer? Gracias a la valoración objetiva cuantificada. Hoy os muestro un caso real de Pablo. En este caso nos venía con más de 4 años de dolor de hombro, donde sobre todo había movimientos como por ejemplo son unas simples flexiones, donde no era capaz de realizar ni una sola flexión por el dolor que eso le provocaba. Era inhabilitante, sobre todo en los movimientos de empuje y movimientos por encima del hombro. Sin embargo, a los movimientos de tracción no presentaba dolor. Hoy quiero mostrarte qué es el trabajo que hacemos tan potente para poder asegurar que el progreso va a ser el más adecuado y exitoso para nuestro deportista. Primero os voy a mostrar qué valoramos principalmente. Nos importa sobre todo los movimientos donde se representa el dolor, como son en movimientos por encima de la cabeza, incluidas las flexiones o los presses, precisamente son los que valoramos, con electromiografía de superficie y con dinamometría. Vamos a verlo a continuación. Por ejemplo, aquí valoramos el pre de hombros y vamos a ver la sinergia que hacen los diferentes grupos musculares, las respuestas de la musculatura del cuello a nivel profundo, a nivel superficial, los estabilizadores locales. Vamos a hacer también movimientos de arco rápido de movimiento para disparar las fibras rápidas y movimiento de arco lento para ver el movimiento natural, que es el que realizaríamos en nuestro diario dentro de todo el complejo cérvico-humeral. Por último, las flexiones, que aquí ya tenéis a Pablo meses después de la recuperación. Os hablaré que más o menos llevaríamos unas 4 o 5 sesiones donde habíamos recuperado por completo su capacidad de realizar, en este caso, el movimiento que más dolor y inhabilitación le generaba, que eran las flexiones o los push-up. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo conseguimos que Pablo, después de pocas sesiones de trabajo, y sí, haciendo un trabajo donde intercalábamos las sesiones de estimulación propioceptiva y sensorial y un trabajo específico de fuerza y acondicionamiento, conseguimos llevarle a este punto de recuperación? Pues vamos a mostrártelo. Había una cosa muy singular en la recuperación de Pablo, que es sobre todo cuando medimos con dinamometría, en este caso de Cainben, la rotación interna y externa, presentaba un gran déficit en ambos hombros, bien, no solo en su hombro afectado, en ambos hombros, donde veíamos que estaba muy por debajo de la media poblacional. ¿Esto qué nos viene a decir? Que obviamente si tanto en la rotación, en este caso rotación externa, como en la rotación interna que presentaba, fijaros, no llegaba ni a 5 kilos de fuerza, imaginaros cualquier tipo de movimiento que vaya a generar Pablo por encima de su cabeza. Ya va a ser poco competente. ¿Por qué? Por un concepto relacionado que es el steadiness, la estabilidad de la fuerza. Si Pablo no es capaz de mantener una fuerza superior a 12, 14, 15 kilos, en cuanto a más o menos hablamos de que en la rotación externa tendría que estar 14, 15 kilos y en la rotación interna por encima de 20, imagínate cuando Pablo pasa a realizar unas flexiones con su peso corporal u otros ejercicios. Por eso, la primera parte o el primer punto inicial donde tenemos que tener ya cierta cautela es si medimos la fuerza isométrica como un trabajo interesante donde no vamos a generarle dolor y ya tiene un gran déficit neuromuscular dentro de la capacidad de estabilizar su fuerza y de generar fuerza, ahí ya tenemos un primer ítem que tenemos que mejorar a corto, a medio y a largo plazo. Ahora vamos a ver su evolución con la electromiografía. ¿Para qué nos sirve la electromiografía de superficie? Para comprender el comportamiento del sistema nervioso central en la conexión con el músculo. Así vamos a ver ciertas interpretaciones que aparecen en literatura científica y algunos tips clínicos que quiero dejarte para que entiendas mejor cómo valoramos de manera objetiva y sobre todo interpretamos las gráficas con electromiografía de Endurance. En este caso, fíjate, lo que vamos a observar es activación entre trapecio y deltoides, trapecio superior y deltoides anterior. Su brazo lesionado, vamos a verlo por la interpretación. Yo ya lo sé, pero voy a verlo contigo. Nos vamos a fijar en cómo se activa el trapecio superior izquierdo, que tiene una media de unos 400 microvoltios, respecto a su trapecio superior derecho, que es la línea amarilla, que si te fijas, se acerca a 1000 e incluso en algunos momentos bordea los 1000 microvoltios. Esa actividad en microvoltios, que son las unidades en las que medimos o representamos la actividad muscular en el movimiento, en este caso de
arco de movimiento sin peso, absolutamente nada, este movimiento, debería de estar activándose Pablo en 120-150 microvoltios. ¿Qué entendemos gracias a esta gráfica? Primero, no se relaja y se relaja mucho menos con su trapecio afecto, es decir, con su hombro afectado, el derecho. Segundo tip importante que vemos, que siempre se dispara antes, parece, la línea amarilla a su trapecio azul, izquierdo, que está en azul. Esto que nos indica que dentro del tiempo de movimiento, cuando Pablo empieza a realizar el inicio del movimiento, ya siempre se está anticipando. Eso suele ser un mecanismo de protección muy típico por parte del sistema nervioso ante el movimiento. El cerebro interpreta que va a hacer un movimiento que genera dolor y esto aumenta el grado de coactivación. El grado de coactivación no es otra cosa, sino que las sinergias neuromusculares tienden a proteger la estructura. Esto tiene sentido sobre todo, imagínate, en un accidente de tráfico, pero no tiene ningún tipo de sentido a medio o largo plazo y esto es lo que en muchas ocasiones perpetúa el dolor y perpetúa que haya movimientos inhabilitantes. Su sistema nervioso lo sabe y lo que hace es, ¡pum!, lanza antes el músculo para proteger. Bien. Otras cosas interesantes es observar qué hacen ambos deltoides. Los hombros siempre tienen que estar muy por encima del trapecio. En el caso de ambos trapecios ya hemos hablado de que tiene demasiada actividad. Bien, pero al comparar la actividad del trapecio superior izquierdo y derecho hemos determinado y hemos visto que el trapecio derecho, que es el amarillo, tiene más actividad de la cuenta. Y aquí lo importante sería que el deltoide siempre tiene que entrar antes y muy por encima del trapecio. Si esto no pasa, ya tenemos una disinergia, que es que ante un movimiento donde dos grupos musculares son principalmente movilizadores, deltoides y trapecio, el deltoide siempre tiene que entrar antes. Si observamos la gráfica, vemos que en algunas repeticiones entran justo a la par, bien, y lo que nos dice la evidencia es que el trapecio empieza a hacer el movimiento, sobre todo a partir de los 50, 60 o 70 grados, donde entra más el reclutamiento del trapecio superior. En Pablo, desde el inicio del movimiento, es decir, desde los 0 grados, ya se empieza a activar. Aquí conocemos este concepto de disinergia y si esto no mejora a medio o largo plazo, podemos asegurar a nuestro cliente, o en este caso a nuestro deportista Pablo, que su hombro no mejoraría. Fíjate cómo evoluciona solo con 2 sesiones. Volvemos a valorar las mismas sinergias 2 sesiones pasadas. En el tiempo, más o menos, suelo trabajar viéndolo, por ejemplo, en semana 1, damos parte de trabajo para casa, hacemos la sesión inicial de estimulación sensorial y lo vuelvo a retestar al cabo de 2 sesiones, que aquí pasó entre 2 y 3 semanas. Y fíjate el cambio ya importante que nos encontramos. Ante un mismo movimiento de arco, de movimiento, es decir, volvemos a recordar, movimiento sin peso, se activa mucho menos. Donde ambos deltoides antes se activaban por encima de 1000 microvoltios en algunas repeticiones o 1000 justo, ahora ya se activa entre 700 y 800. Esto nos viene a confirmar que se ha vuelto más eficiente para un mismo movimiento o que ha disminuido también su dolor, gracias a que sabemos que si disminuye el dolor, el sistema nervioso necesita menos grado de coactivación en las diferentes sinergias musculares evaluadas. Y fíjate qué dato también tan interesante. Hemos reducido la activación de su trapecio no lesionado, que ahora ya sí empieza a parecerse a lo que necesitábamos, una media de 150 a 200 microvoltios al movimiento, respecto a su trapecio lesionado, que todavía sigue alto, sigue en 600, 590. Esto fue la segunda sesión. Vamos a ver qué pasó en una tercera, en una cuarta sesión, que más o menos a 2-3 meses vista. Aquí te dejo solo el trapecio porque ya la línea de deltoides estaba más o menos en una media interesante, que son entre 600 y 800 microvoltios al movimiento. Es normal que se active el deltoides tanto en personas sedentarias como entrenadas. No existen grandes diferencias, sobre todo a nivel clínico, cuando yo mido a personas que entrenan fuerza o que no entrenen. ¿Por qué? Porque son movimientos básicos del diario y más o menos los potenciales de acción son similares y la activación en microvoltios suele ser similar. Esto es lo que nos solemos encontrar. Bien, volvemos a analizar. Recordamos, trapecio superior derecho, que es el lesionado, es el amarillo. Todavía sigue alto y sigue elevado. Sí, está ya en una media de 600-700, bien, pero ya no son casi los 1000 microvoltios que veíamos antes. Y aquí vemos que el trapecio contralateral está
todavía en una media de 300-400. Se observan cosas importantes, los puntos o picos de reposo, y que en el tiempo, que es esta línea de aquí, bien, tenemos la línea de activación y la línea de tiempo a lo largo, se activa durante menos tiempo. Esto también, aunque se active todavía con demasiados microvoltios, ya nos empieza a hablar de que su trapecio y su sistema nervioso se están volviendo eficientes, es decir, demandan menos una musculatura respecto a otras. Seguramente porque hay menos dolor y seguramente porque implicamos a grupos musculares que antes no estaban ayudando al movimiento. Aquí vemos otra de las gráficas donde vemos una evolución también positiva, sobre todo en su trapecio contralateral. ¿Por qué es tan importante analizar el trapecio afecto o el hombro afecto con el no afecto? Porque al final somos una misma inervación. Si al final todas las raíces nerviosas que inervan el deltoide salen de C3, C4, C5, C6, nos interesa que ambos brazos sean lo más eficientes posibles, porque con mucha frecuencia, hasta en un 60-70% de ocasiones, el dolor que siente la persona, o en este caso Pablo, acaba siendo bilateral. Es muy común y no hay que asustarse, simplemente es eficiencia al movimiento y al final el sistema nervioso, cuando lleva mucho tiempo viciado, por decirlo de alguna manera, entendemos que haga cosas que no son las eficientes o las más óptimas para promover el movimiento. Bien, entendemos aquí que sigue esa línea de progresión porque fíjate que menos esta repetición que sí se mantiene activo durante toda la serie, durante toda la repetición, perdón, ya empieza a hacer menos picos, digamos, o picos más estrechos, es decir, montañitas más pequeñas, además de activarse algo menos. Y esto ya es 6-8 semanas después, cuando volvimos a evaluar e interpretar su movimiento. Fíjate, trapecio superior derecho, hemos quitado los deltoides, es el azul. Trapecio superior izquierdo, es el hombro no lesionado. Y aquí sí empezamos a cumplir el primero de los criterios que te comentaba al inicio. Necesitamos un hombro que se active, o un trapecio mejor dicho, que se active con menos de 150 a 200 microvoltios. Brazo izquierdo lo hemos conseguido, brazo derecho todavía nos queda algo de trabajo, pero esta fue la última medición, aquí ya tenemos un cambio drástico en su activación. ¿Qué supone esto? Bueno, pues que principalmente él hace ya todos los movimientos sin dolor, jugaba al baloncesto, simplemente tirar a canasta le molestaba, corría haciendo series, sprints, le molestaba también el hombro y ya toda su clínica asociada con diferentes movimientos no aparece. ¿Lo hemos recuperado al 100%? Todavía no. De hecho, tenemos que hacer cada X meses, hacemos simplemente una sesión de reevaluación donde vamos a ver que esto mínimo se mantenga con este grado de eficiencia porque, me podréis preguntar, Miguel, ¿es normal que se active más con el brazo dominante que con el no dominante, sobre todo en deportes de mayor dominancia hemisférica? Por supuesto, siempre puede haber una activación superior al brazo no dominante, pero esta activación no tiene que superar, en ningún caso, un 20% por encima. Cuando, por ejemplo, estamos aquí viendo a Pablo que se activa con 100 microvoltios, lo normal es que se activara con el brazo dominante pues en 140, 150. Todavía tiene un exceso de activación que podemos ir reduciendo con el tiempo, ir estudiando para que sea más eficiente al movimiento. ¿Por qué es tan importante todos estos puntos y cuando hablamos de los fenómenos de eficiencia? Principalmente porque si el sistema nervioso está consumiendo más recursos energéticos de los que tiene en muchas ocasiones o mantiene un alto consumo energético en el tiempo, esto no va a ser sostenible. Por eso la base o principio de activación para Pablo es que partía de una sobreactivación en su trapecio, no encontramos grupos musculares inhibidos, pero sí faltaba eficiencia. De ahí a que mucha del planteamiento que hicimos es, primero tenemos que buscar una eficiencia neuromuscular, conseguir activar más sinergias o grupos musculares para generar así una mejora en la activación. No nos importaba tanto cuántos kilogramos metíamos dentro del trabajo de fuerza específico o dentro del trabajo de readaptación o propiocepción, y sí el que consiguiéramos que produjese fuerza de manera más eficiente. Este tiene que ser uno de los principios. ¿Para qué? Para conseguir esta relación inversamente proporcional. ¿A qué me refiero aquí? Nosotros tenemos aquí esta gráfica donde representamos los kilogramos, que es en amarillo, y el dolor, la percepción de dolor, que es la escala roja. Tenemos el azul, que es el brazo no lesionado, que fijaros que más o menos se mantuvo durante todo el proceso en unos kilogramos parecidos, y el derecho. Bien, esto es una contracción máxima isométrica a 90 grados para el hombro, bien, medido con dinamómetro. Y lo que vemos al paso de las sesiones, en este caso la 8ª sesión, Pablo ya estaba prácticamente
con un umbral de fuerza muy similar, es decir, 24-25 kilos y casi 20 kilos, bien, de fuerza, y había mejorado su fuerza respecto a la reducción de su dolor, que ya era prácticamente inexistente, por no decir que estaba en cero. Bien, esta regresión lineal es constantemente lo que nos encontramos, tanto a nivel clínico como a nivel de evidencia. Si el dolor se perpetúa en el tiempo, normalmente va a haber déficits neuromusculares y propioceptivos. Si te ha gustado el vídeo, déjamelo en comentarios, por supuesto, compártelo y, como siempre, nos vemos en las siguientes publicaciones. Y si quieres aprender más sobre todos estos temas, te espero en el curso monográfico de valoración del complejo cérvico-humeral. Es un cursazo en el que no solo aprenderás el tipo de abordaje más eficiente para mejorar en el menor tiempo posible, sino la valoración, lo más importante, la interpretación de cómo podemos ayudar a nuestro deportista, a nuestro cliente, a conseguir sus objetivos en el menor tiempo posible. Te espero en el curso.